Nicole Saca Baldión, en ese orden, y el asambleísta Adrián Castro Piedra. Se les recuerda que pueden llevar adelante la interpelación y entre los dos no se pueden pasar de 2 horas, por favor, entre los dos asambleístas. Tiene la palabra asambleísta Nicole Saca Baldión, por favor. Buenas tardes, colegas, compañeros, señoras, señores, señoritas, asambleístas. Quiero empezar agradeciéndoles por continuar con este juicio político al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Y mencionarles esta idea que dejará en su memoria lo siguiente. El problema energético no es de ayer, no es de hoy, y aún cuando llueva, el problema energético está en que no tenemos los mecanismos suficientes en este momento, porque el señor que estamos llevando a juicio no ejecutó el plan maestro. Es por esto que la crisis energética no se va a solucionar mañana si no seguimos trabajando como el gobierno de nuestro presidente actual, Daniel Noboa Así. El manejo del sector público requiere que exista una serie de mecanismos que garanticen el control del accionar de los funcionarios. Incluso la Constitución de la República establece con absoluta claridad cuáles son los funcionarios que están sujetos a control político desde la Asamblea Nacional. Y sugiero que para poder encontrar el detalle, señor presidente, por medio de Secretaría, pido que se dé lectura el artículo 131 de la Carta Magna del Estado, en este caso de la Constitución. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del artículo 131 de la Constitución. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después determinado. Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimientos de la autoridad competente. Hasta ahí la lectura del artículo 131, señor presidente. Gracias, señor secretario. La norma antes citada es la que eleva a categoría de derecho positivo el concepto y la materialización de la capacidad fiscalizadora que tiene esta Asamblea y de control político. La misma que busca identificar y también sancionar la incurrencia en actos que acarrean responsabilidad política. Se debe entender incluso como responsabilidad política el entonces a la obligación de responder frente a las actuaciones que tienen funcionarios públicos, tanto electos por votación popular, como aquellos cargos de confianza que se encuentran dentro de lo que la Constitución y la ley les asigna responsabilidades. Las responsabilidades políticas se generan cuando los funcionarios antes citados distraen la correcta administración de lo público, inclusive como si se tratara de asuntos propios, poniendo en riesgo los recursos
de todos y principalmente atentando contra la confianza de la ciudadanía a la hora de ejecutar funciones a él encomendadas. Una vez que hemos definido lo que implica la responsabilidad política, debemos plasmar de qué manera se pesquisa las inobservancias de los funcionarios públicos en materia política. Y eso se realiza a través de la institución del juicio político. Existe coincidencia incluso en la doctrina en lo que la Universidad Bolivariana del Ecuador expresa, referente al tema de definición de juicio político, del cual paso a detallar. El juicio político es un mecanismo jurídico político previsto tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pudiendo ser ejercido por el órgano legislativo cuando se determine el incumplimiento de funciones a las autoridades gubernamentales. La existencia de obligatoriedad por parte del Estado de la provisión de servicios de energía eléctrica, el inciso tercero del artículo 313, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la energía en todas sus formas se considera como sector estratégico de competencia exclusiva del Estado. De igual manera, el artículo 314 de la Carta Magna establece lo siguiente: el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, viabilidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determina la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y sobre todo calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean totalmente equitativos, de lo cual incluso se establece un control y regulación. Los servicios públicos dejan de ser conceptos legales, doctrinarios o jurídicos. Los servicios públicos son realidades y hechos fácticos de una real y efectiva satisfacción, de una necesidad de interés social, de interés general, y son obligación prigémina del Estado para garantizar el desarrollo económico y social de la población. En el caso concreto, estamos hablando del servicio público de energía eléctrica. La Constitución del 2008 enmarca al Estado ecuatoriano dentro de las siguientes obligaciones relativas a un entorno sustentable y sostenible, y principalmente ¿a qué? A la promoción sobre el uso de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto según el artículo 15. Segundo, promoción para la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas tecnológicas ambientales limpias y sanas, de acuerdo al artículo 413. Tercero, garantizar que los mecanismos de producción, consumo y uso de recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales que permiten condiciones de vida con dignidad, según el artículo 408. Y por último, gestionar los recursos naturales no renovables, priorizando la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza y minimizar los impactos negativos de carácter ambiental, cultural
y social económico de acuerdo al artículo 317. Al referirnos, en este caso, a materia específica, a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, LOSPE, materializa los principios constitucionales relativos al servicio eléctrico e incluso señala, hablo comillas, el artículo establece que la presente ley tiene por objetivo garantizar el servicio público de energía eléctrica que cumpla con los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad y también de sostenibilidad, calidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Por lo cual corresponde a través del presunto instrumento normar el ejercicio de la responsabilidad del Estado de ¿qué? Planificar, ejecutar, regular, controlar y administrar el servicio público energético, como resalta en este contexto. De acuerdo al artículo 4, se establecen los derechos de los consumidores o usuarios finales, el cual es recibir el servicio público de energía eléctrica acorde a los principios constitucionales de eficiencia, de responsabilidad, de continuidad y una vez más de calidad y precio equitativo. El deber del Estado está e incluso se establece de acuerdo al artículo 7 como el deber y la responsabilidad privativa del Estado a través del gobierno central satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público general de nuestro país, mediante el aprovechamiento de sus recursos, de los recursos de conformidad incluso con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo y Maestro de Electricidad y los demás planes sectoriales que fueran aplicables. La prestación de servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público general será realizada por el gobierno central a través de empresas públicas. Corresponde al gobierno central la toma de decisiones en torno a la planificación, a la construcción y instalación de sistemas eléctricos para entregar energía a los usuarios finales, así como también el mantenimiento y operación y desarrollo sustentable del sistema eléctrico, a fin de satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica. Y en el artículo 8 incluso se define que se establezca la rectoría de las políticas públicas para el sector público que responsabiliza y determina que corresponde a la función ejecutiva la formulación y definición y dirección de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución. Para tales efectos, en función ejecutiva, actuará por intermediario del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y demás organismos que determinen la ley. Asimismo, en el Manual de Funciones Institucionales del Ministerio de Energía y Minas, y específicamente los deberes y atribuciones otorgados a la máxima autoridad de esa cartera de Estado, se establece que dentro de las actividades esenciales del Ministerio son entre otras. Primero, la de liderar y formular la política nacional del sector eléctrico, de energía renovable y atómica en concordancia con la Constitución de la República de nuestro país y definir las estrategias para su implementación. También proponer al presidente de la República las políticas del sector público de energía renovable y de energía atómica y dirigir los procesos para su aplicación. También proponer el plan de energía del país con base a los insumos que entregue el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables en concordancia con otras carteras de Estados
involucradas al tema energético. Además, coordinar la elaboración, aprobar y emitir un plan estratégico del sector, un plan maestro de electrificación y de energía renovable, y los planes de desarrollo del sector eléctrico en concordancia al Plan Nacional del Desarrollo para el Buen Vivir. Además de también otorgar, de administrar, de prorrogar y de extinguir concesiones, permisos, títulos habilitantes y autorizaciones para el ejercicio de las autoridades de este sector. También establecer los parámetros, indicadores de gestión de las empresas del sector y hacer la correspondiente supervisión y evaluación. En este sentido, la crisis energética claramente fue generada por omisión de la supervisión y evaluación a tiempo del sector energético y de electricidad. Es decir, el exministro de Energía y Minas, el señor Fernando Santos Alvite, no cumplió sus funciones como máxima autoridad de esta cartera de Estado, incluso como ente rector de la política pública direccionada al suministro de energía eléctrica. Y esto nos lleva a que nos sumerja en la oscuridad. Y las consecuencias de hoy las estamos viviendo. El problema energético no es de ayer, no es de hoy, y aun cuando llueva, el problema energético está en que no tenemos los mecanismos suficientes. ¿Por qué? En este momento el señor que estamos llevando a juicio no ejecutó el plan maestro. Es por esto que la crisis energética no se va a solucionar mañana si no trabajamos como viene trabajando nuestro presidente Daniel Noboa Sin. Las actuaciones y omisiones realizadas por el exministro han vulnerado los principios de la prestación del servicio público, en este caso de energía eléctrica. La eficiencia en la prestación de servicios no significa simplemente el logro de la prestación del servicio. En que el presente caso se cortó el servicio de electricidad, sino de hacerlo con los mínimos costos económicos y sociales, propendiendo siempre a la buena calidad o a la excelencia del servicio. La responsabilidad como el cumplimiento de las obligaciones para los poderes públicos o los prestadores de servicio con el fin de garantizar la consecución de determinados objetivos de interés público. Y finalmente, la continuidad del servicio público de energía eléctrica debe ser garantizado como una prestación ininterrumpida, dado que la continuidad del servicio contribuye a la eficiencia del servicio y a la satisfacción efectiva del requerimiento público, todo lo cual va a permitir y además disponer una forma oportuna del servicio esperado. Cabe recalcar que el carácter de continuidad depende en gran medida de la necesidad que se quiere satisfacer. Desde esta perspectiva, la doctrina, la diferencia incluso entre la continuidad absoluta y relativa, los servidores de carácter permanente o constante requieren una continuidad absoluta, como es el caso de servicio público de agua potable o de energía eléctrica. Del expuesto, un par de conclusiones con relación al estado
como garante de proveer el servicio de energía eléctrica. La primera, que debe partir de los principios constitucionales de obligatoriedad, de continuidad y de eficiencia en la provisión de energía eléctrica. Incluso en el Diccionario Real Academia de la Lengua Española se define como obligatoriedad como una cualidad de obligatorio, y lo obligatorio como aquello que alguien está obligado a hacer. Es decir, que no existe alternativa o posibilidad alguna u otra que hacer lo que está obligado de acuerdo a la Constitución o la ley. Esto es proveer el servicio de energía y de una forma continua. Incluso la RAE, de igual manera, define el término continuo como que a la sucesión o serie compuesta de partes entre las que no hay separación, es decir, no se puede interrumpir. La siguiente conclusión, motivada en el objetivo de garantizar el servicio, le corresponde al Estado. Planificar la construcción de sistemas eléctricos para entregar a los usuarios finales energía, así como dar mantenimiento, operación y desarrollo sustentable a todo el sector eléctrico, a fin de satisfacer las necesidades. El Estado, de lo expuesto finalmente, garantiza la provisión del servicio de energía por intermediario del Ministerio de Energía y Minas. E incluso me es preciso indicar que mediante los oficios, en este caso, oficio número SELEC EP 2023-1860 OFI, dirigido al viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Juan José Espinosa, Córdoba, se menciona que con el fin de articular las acciones necesarias para afrontar la época de estiaje, octubre de 2023, marzo de 2024, se solicita a SELEC información sobre la capacidad remanente en las subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión. Y en este oficio incluso se informa y se indica que SELEC estará presto para que, con toda su contingencia, para colaborar y atender los requerimientos efectuados en tiempos muy cortos y con la prioridad del caso, como la situación energética lo requiera. Adicional, en el oficio número SELEC EP 2023-0137 OFI, se menciona que con fecha del 20 de octubre del 2022 se solicita información a Petroecuador sobre el proceso de exploración, explotación y suministro de gas natural desde el campo Amistad para la generación en la central Termogas Machala, con el objetivo de que SELEC pueda programar las etapas de culminación del proyecto de implementación de la tercera unidad y culminación del ciclo combinado en la central Termogas Machala, con el objetivo incluso de disponer de suficiente gas natural para la misma, que va incluso a permitir la generación firme para el Sistema Nacional Interconectado de Electricidad en la época de estiaje. Como todos sabemos, Ecuador sufrió graves problemas energéticos y de electricidad, dado que nunca no se pudo resolver los problemas de estiaje a tiempo. Y en esta misma línea, mediante la circular SENACE 2023-004C, se puso en conocimiento las conclusiones y recomendaciones relevantes de los análisis energéticos y eléctricos, los cuales pueden destacar
del documento numeral 234, en el numeral 2 se señala que en los periodos de estiaje el sistema eléctrico requería operación intensiva del parque termoeléctrico y la importación estacional también. También se requiere electricidad desde Colombia hasta la máxima capacidad de transferencia. Es vital prever los recursos económicos para no desabastecer de energía eléctrica a la ciudadanía. En el numeral 3, en un escenario hidrológico seco, prolongado, en las cuencas hidrográficas del sistema y la no recuperación del parque termoeléctrico, y así como no contar con las importaciones a través de interconexión, el sistema eléctrico podría verse afectado. Así como no contar con estas importaciones, también podría enfrentarse a un escenario desfavorable para el abastecimiento de la demanda en algunos meses de la época de estiaje. Además, se advirtió que es imprescindible que hasta fines de septiembre de 2023 se debe contar con la recuperación de la central Esmeralda 1 y el retorno del bloque 1 de la central Esmeralda 2, que alimentaban la refinería de Esmeralda. La no desafectación de los centrales Givino 3, Quevedo 2 y la disponibilidad de gas natural para la central Termogas Machala 1 y 2 también. En el numeral 4 se especifica que en el plan de operación indica que la solución para el abastecimiento futuro de electricidad en periodo de estiaje debe ser del desarrollo y construcción de nuevos proyectos de generación termoeléctrica. Como ustedes podrán verificar, ninguna de estas observaciones fue considerada por la máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minas, Santos Alvite. Adicional, en el oficio SENACE 2023-281-O, con fecha del 23 de abril del 2023, se informa al viceministro de Energía y Minas, Carlos Jaramillo Carrera. El plan de operación abril 2023 a marzo 2025, donde se advierte de una segunda ocasión el análisis energético y eléctrico del país, tal como ya se mencionó anteriormente. Por otro lado, en el oficio SELEC-EP 2023-0602-OFI, con fecha del 7 de abril del 2023, se plantea por parte de SELEC el plan de expansión de generación termoeléctrica debido a la proyección de la demanda entregada por el viceministro de Electricidad y Energía Renovable. En esta línea, incluso, mediante el oficio número SENACE 2023-0304-O, de fecha de 4 de mayo del 2023, SENACE remite la evaluación de suficiencia de generación para el abastecimiento de electricidad en el estiaje del periodo 2023-2024. Y se puso en conocimiento. Se puso en conocimiento las alternativas que podían evaluar para prevenir este desabastecimiento de energía que vivió Ecuador por una mala administración del sector público, ocasionado por el señor Santos Alvite. Además, en el oficio número SELEC-EP 2023-0824-OFI, con fecha del 7 de mayo del 2023,
el director ejecutivo de SENACE solicitó implementar oportunamente acciones para garantizar el suministro de energía eléctrica al país, con más, en este caso, una probabilidad de 90% de tener un escenario seco entre los meses de octubre de 2023 a marzo de 2024. Es decir, a inicios de mayo de 2023 ya se conocía de esto, de un 90% de probabilidades de sequía que claramente afectaría la generación eléctrica de nuestro país. Y el responsable político de prever una catástrofe en el sector eléctrico no hizo nada, llevándonos a las tinieblas, hoy por hoy también. Asimismo, en el oficio SELEC EP 2023-0907, con fecha 22 de mayo 2023, SELEC solicita directrices al ministro de Energías, en este caso Santos Albite, para incorporar nueva generación requerida y afrontar el estiaje del 2023-2024, solicitando que se tomen directrices frente a 3 situaciones. La primera, provisión de gas natural nacional o importado para asegurar el funcionamiento de los 230 megawatts de capacidad incluso instalada en la central Termogas Machala. Segundo, incorporación de una nueva generación termoeléctrica con una capacidad instalada de 456 megawatts. Y tercero, el reemplazo de 557 megawatts de generación termoeléctrica de SELEC, cuyas unidades o centrales tienen más de 40 años en servicio y por tanto ya han cumplido su vida útil y deben ser retiradas incluso de operación, y en consideración a su baja confiabilidad y elevados costos de operación y mantenimiento. Este pedido se sustenta incluso en el artículo número 7 de la LOSPI, el cual expresa el deber de Estado respecto a la prestación de servicio público de energía eléctrica a través de empresas públicas. Y en el artículo 11, dentro del mismo contexto de la ley enunciada, donde determina que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable es el órgano rector y planificador del sector eléctrico, siendo este al que corresponde definir y aplicar las políticas correspondientes, así como la identificación y seguimiento de la ejecución de los proyectos. En el artículo 13 de la LOSPE también hace referencia a la planificación de la expansión del sector eléctrico. Señala que el sector eléctrico, en este caso el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, en coordinación con las entidades y empresas, el sector eléctrico realizará una planificación del sector. De acuerdo al artículo 53, referente a los recursos para la planificación e inversión en el sector eléctrico, señala cuáles son o cuáles serán los cargos con el que el presupuesto general del Estado. Es evidente que SELEC, en el oficio que se ha abocado como prueba, le expuso al ministro en funciones de la época por qué, cómo, con qué se debía ejecutar directrices, las cuales no fueron atendidas. En este sentido, se aprueba nuevamente que el señor Fernando Santos Albite incumplió sus funciones, específicamente de realizar políticas necesarias para evitar dejarnos en la oscuridad a todos los ecuatorianos. Todos incluso debemos recordar que ni siquiera existía una planificación programada en los horarios de apagones. Recordemos que las semanas habían cambios importantes, dependiendo incluso de las zonas geográficas, y esto
coayudó a la precarización de la economía y del desarrollo de la educación, ya que en muchas ocasiones escuelas, colegios y universidades se quedaban sin energía eléctrica. No podemos olvidarnos de esto, señores asambleístas. SELEC, con oficio número SELEC EP 2023-1390 OFI, de fecha del 27 de julio del 2023, informó a la Secretaría Política Pública Anticorrupción la situación en que se encontraba el proceso de la contratación pública para la provisión de energía eléctrica, como contingente a la falta de generación de esta, desde el mes de octubre del año pasado y en curso por factores climáticos. A lo que se informa que frente a la solicitud de requerimiento de gas natural dirigida a Petroecuador, a la fecha han informado que Petroecuador está en la búsqueda de un socio estratégico para el incremento de producción de gas natural y en consecuencia Petroecuador no dispondrá de suficiente gas natural desde el campo Amistad, por lo que deben analizarse la posibilidad de importación de gas para abastecer a la generación de Termogas Machala por 4 años. Dado esto, se informó la constatación del señor exministro de Energía al oficio SELEC EP 2023-0907 OFI, en el que se solicitaba directrices y se le presentó alternativas. Al pedido mediante oficio MEM 2023-0552 OF solicita lo siguiente. Primero, iniciar una campaña intensiva ¿para qué? Para informar a la ciudadanía el esquema estructural del Sistema Eléctrico Nacional y que se solicita a la ciudadanía optimizar el uso de energía como colaboración para sustentar la crisis. En pocas palabras nos dijo que no usemos luz. Señores, ¿qué calidad de ministro teníamos? ¿Cómo nos pueden decir esto? Y nosotros permitirlo. Nunca más un ministro de oscuridad. Mediante el oficio número SELEC EP 2023-1425 OFI, de fecha de 2 de agosto del 2023, SELEC, referente a la solicitud de abastecimiento de gas natural efectuada a Petroecuador y ante su respuesta de que se encontraban buscando un socio estratégico y que no disponían para abastecer de gas natural por 4 años, SELEC le indica lo siguiente, abro comillas, SELEC no tiene la experticia ni la competencia para desarrollar y llevar a cabo un proceso de importación internacional de grandes cantidades de gas natural, tal como lo tiene Petroecuador, que por su naturaleza empresarial está en capacidad de importar todo tipo de combustible para suplir la demanda nacional. Solicito que se desarrolle los trámites para llevar a cabo la provisión de gas natural hasta que pueda llevar a cabo EP Petroecuador la provisión de gas natural. Todo esto era de conocimiento público. Conocimiento del gerente de la EMPO, del ministro de Energía y Minas, del viceministro de Electricidad y Energía Renovable. Además, SELEC EP solicitó a EP Petroecuador mediante oficios SELEC EP 2023-1426 OFI de fecha de 2 de agosto del abastecimiento de HFO número 4 y HFO número 6. ¿Para qué? La generación adicional para el periodo de estiaje del 2023-2024
y sin embargo no fue atendido a tiempo. Por otro lado, SELEC, al ser un ente operador del Sistema Nacional Interconectado, informa 3 puntos a solventar su requerimiento. El primero, el estiaje previsto desde octubre de 2023 a 2024, al existir la disminución de caudales en los afluentes de la cuenca del Oriente y la disminución del bases de los principales centrales eléctricas que dispone el país. Segundo, para suplir el déficit energético a consecuencia del estiaje, que se prevé más severo por ser el paso del fenómeno del Niño, se ha estudiado soluciones de generación térmica que permitan cumplir las recomendaciones del SENACE y garantizar el suministro de energía a los ecuatorianos. En este marco, se prevé como alternativa el ingreso adicional de una generación térmica y se va a requerir un consumo de 1.75 millones de barriles de HFO o 1.87 millones de barriles de HFO4, por lo que se advierte y se solicita como mediante de solución la provisión adicional de barriles. Todo esto se puso a conocimiento del ENCO, del ministro de Energía y Minas, mediante los oficios número SELEC-EP 2023-1860, de fecha de 11 de octubre del 2023, se evidencia que a octubre de 2023 el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, recién plantea articular acciones necesarias para afrontar esta época de estiaje ya iniciada y solicita recién a SELEC que se remita información sobre la capacidad remanente de las subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión. En otras palabras, a destiempo. En el oficio SELEC-EP 2023-1956 OFI, de fecha del 20 de octubre del 2023, el gerente general de SELEC realizó la entrega del informe para afrontar la crisis eléctrica, instando a las autoridades a emitir directrices al más alto nivel, ya que las soluciones han sido enunciadas en reiteradas ocasiones, en este caso oficios. Por lo antes descrito, es evidente que la crisis se pudo evitar, realizando las acciones necesarias para que esto no suceda, permitiendo que el actual racionamiento se produzca por la falta de mantenimiento del parque generador, y especialmente el térmico, ya que solo funcionaba al inicio de la crisis con 670 megawatts de 1.790 disponibles en el sistema eléctrico. Es inaudito que mediante el acuerdo ministerial número MEM 2023-0022 AM del 18 de octubre del 2023 declaró la emergencia del sector eléctrico en el territorio nacional, siendo relevante señalar que el estiaje o sequía ocurría de manera cíclica durante el periodo de octubre a marzo todos los años, por lo que no podría haberse configurado como un evento improvisto. A pesar de que en el año 2023 se haya agravado el estiaje debido al fenómeno del Niño,
Los organismos de riesgo y climatológicos nacionales e internacionales ya habían advertido de esto. Ya habían advertido de esta situación desde el año 2022. Esto brindó a las autoridades el tiempo necesario para tomar medidas destinadas a hacer frente a esta crisis, a esta condición, y no la supieron tomar, llevándonos a la peor crisis energética de nuestro país. Adicional, el 27 de octubre del 2023, Ecuador entró en la crisis de racionamiento de energía más emblemático de la historia, recordándonos la época o la década de los 90, por periodo de 2 a 4 horas. La causa próxima a este grave problema fue el estiaje, pero la causa directa fue el incumplimiento de funciones por parte del exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Como consecuencia, incluso por la falta de inversión y mantenimiento de este sector eléctrico. La falta de lluvia que afecta a la zona oriental y amazónica es un factor climático que es predecible y que las autoridades de control, como SENACE, Arconel, informaron y notificaron a tiempo. El informe de crisis energética elaborado por esta comisión se concluye que la crisis energética del año 2023 ha generado un alto costo para el país que superan los 400 millones de dólares para los sectores productivos, para el sector público incluso 230 millones de dólares. Y adicional, se evidencia que existe el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad del 84.6%. Esto claramente es una responsabilidad directa del exministro de Energía y Minas. Conforme lo establece el artículo 12 de la LOSPE, también se menciona que no hubo la correcta gestión preventiva en el mantenimiento al sistema de interconexión. Y asimismo se menciona que jamás se dio la contratación de gas por la termoeléctrica Machala, la contratación eléctrica de Quito para aumentar a 465 megawatts y el contrato de Energy Kill, que establece unas obligaciones distintas a las manifestadas por el ex ministro Santos Alvite. Durante las comparecencias, el ministro de Energía y Minas, subrogante, Andrés Delgado Garrido, menciona claramente que al momento de asumir como gobierno, recibieron el Ministerio de Energía y Minas en tinieblas de un sector eléctrico que se encontraba en terapia intensiva, y que esto ha sido la consecuencia de no haber previsto los efectos del estiaje, que incluso se habían presupuestado para dicho año y que por la presencia del fenómeno del Niño también. Adicional, menciono que en esta comisión que cuando llegaron al ministro de Energía y Minas existían ya alertas sobre este asunto de los diferentes operadores y distribuidores de electricidad, y que en su momento no se realizó los correctivos del caso al mando del señor Santos Alvite. Además, mencionó que las condiciones para la negociación de la compra de energía a Colombia
no fue en las mejores condiciones, ya que no existió un equipo negociador que logre bajar el costo de las tarifas eléctricas y que finalmente le costaron al Ecuador, a nuestro país, cerca de 230 millones de dólares. Y asimismo, el ministro subrogante menciona que Ecuador compró energía a un costo altísimo. Mencionó incluso en reiteradas ocasiones que no hubo la previsión adecuada y que el pueblo ecuatoriano ha sido y se vio afectado por el no cumplimiento de funciones del exministro Santos Albite. Durante la ronda de preguntas al ministro de Energía y Minas subrogante, Andrés Delgado Garrido, confirmó que las alertas sobre los problemas de estiaje existían cada 10 años y que cada vez eran más fuertes. Esta respuesta claramente fue la muestra que el exministro Santos Albite conocía sobre los graves problemas eléctricos de nuestro país que se iban a dar en su administración y de la cual no hizo absolutamente nada para evitarlo. Además, el ministro de Energía y Minas subrogante confirmó que Ecuador compró energía a Colombia a 60 centavos de dólar, mientras que cuando se asume el nuevo gobierno, le costó y el costo fue de apenas 15 centavos de dólar. Y asimismo mencionó el exministro Santos Albite, que dijo que la negociación no se podía intervenir ya que eran negocios entre empresas, o lo que bien sabemos y hemos escuchado, negocios entre privados. Una vez más queda desmentido el señor exministro Fernando Santos Albite. Esta línea vuelve a confirmar la inacción y el incumplimiento de sus funciones del exministro Santos Albite. También la directora ejecutiva de Arconel, Katia Delgado, compareció en esta comisión y mencionó que aún no existiendo el estiaje, el sistema eléctrico ya era inestable. Esto sugiere claramente que los problemas se agravan en situaciones de gran estiaje. El exministro nuevamente muestra su incapacidad para anticiparse y solucionar los problemas que claramente ya tenía bajo la Constitución de la República y la LOSPE. Asimismo, se informa la falta de planificación y estudio, no solamente con meses, sino con años, que le ha costado al país que se hayan gastado todas las reservas de energía para solventar esta crisis energética. Por lo tanto, y en base a todas las pruebas de oficio presentadas, solicito a ustedes, asambleístas, compañeros, se responsabilice políticamente al exministro Fernando Santos Albite, quien fue ministro de Energía y Minas por su inacción, omisión e incumplimiento de funciones y atribuciones que fueron otorgados, una vez más, por la Constitución de la República y la LOSPE, para evitar la crisis energética del Plan Maestro Eléctrico. La existencia de la responsabilidad individual del exministro subyace también en lo siguiente. De acuerdo al artículo 11 de la LOSPE, en la cual se menciona órgano rector y planificador
del sector eléctrico les corresponde definir y aplicar las políticas, evaluar que la regulación y el control se cumpla para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica, la identificación y el seguimiento de la ejecución de proyectos, otorgar títulos habilitantes, evaluar gestiones del sector público, la promoción y ejecución de planes y problemas de energía renovables. Y en el mismo orden de ideas que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas, dictar políticas y dirigir los procesos para su aplicación, elaborar el Plan Maestro de Electricidad, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, supervisar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos para el desarrollo y gestión dentro del ámbito de su competencia, establecer parámetros e indicadores para el seguimiento y evaluación de gestión de las entidades y empresas del sector de su competencia, fijar la política de importación y exportación de energía eléctrica. El máximo personero de una cartera de Estado es el ministro. Es quien es delegado por la presidencia o el presidente de la República como máxima autoridad de una entidad para asumir de manera eficiente toda la responsabilidad legal, administrativa y política que emane su cargo. El país atravesó la peor crisis energética en décadas, no solamente por las condiciones meteorológicas, que han traído como resultado los denominados apagones, sino también principalmente por la inoperancia de los funcionarios encargados de prever las distintas situaciones que han arrastrado a nuestro país a estas circunstancias. La escasez de energía es un fenómeno que ocurre todos los años y el gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza y su ministro Santos Alvite conocía de su inminencia y la gravedad del mismo para el año 2023. Aquí debemos resaltar las comparecencias a la comisión, las cuales son las siguientes. Del señor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía y Minas, señala que no leyó las cláusulas contractuales de la compra de energía a Colombia. No leyó las comunicaciones emitidas por las empresas públicas de distribución y generación de electricidad, en las que se advertía el estiaje a último trimestre. Indicó que el señor Gonzalo Uquillas operó objetiva y eficientemente y que la normativa de la CAN señala que Colombia debe vender precio spot y no permite una negociación anticipada. Gonzalo Uquillas Vallejo, gerente general de SELEC EP, explicó que la institucionalidad del sector es débil a partir de 2018, cuando el expresidente Lenín Moreno fusionó el Ministerio de Energía con el de Minas y con el de Hidrocarburos. Y ahora estos tres sectores tienen deficiencias, lo propio con las agencias de control. El Plan Maestro de Electricidad a cargo del Ministerio del Ramo no se cumple porque la inversión es escasa. No se cumple porque los trámites de contratación son engorrosos. Y no se cumple por las alianzas público-privadas que no han funcionado. Señaló que SELEC EP y SENACE han emitido alertas
de caso, manera oportuna y que hicieron caso omiso por parte de las autoridades, el ministro y el viceministro de Electricidad, Marcelo Jaramillo. La central eléctrica Cacao Sinclair genera entre el 20% y el 31% de energía de lo que demanda el país. Marcelo Suárez Barcia, gerente general de CENEL EP, abordó las afectaciones monetarias por los racionamientos de energía eléctrica que bordean entre los 17 millones de dólares por facturación no efectuada por el Servicio Público de Energía Eléctrica. En la cuarta intervención, interviene por delegación, Javier Rosero Carrillo, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana Exportadores FEDEX. Señala que se pudo haber dialogado con el sector exportador y previó a los cortes de energía para poder planificar y evitar las millonarias pérdidas frente a sus pares internacionales. La cifra de pérdidas calculadas hasta el momento son de 35 millones de dólares que le ha costado a nuestro país. Marco Acuña Gallo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Pichincha, dice: gracias al Plan Maestro de Electrificación al sector eléctrico, duplicó su potencial energético en el país con los diferentes tipos de energía desde el 2008 al 2018, es decir, casi el doble. Ante estas inobservancias, ante estas alertas notificadas, ya recibidas, en el oficio número SENACE 2023-0281O del 22 de abril de 2023 fue puesto en su conocimiento por parte del director ejecutivo de SENACE el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado, abril 2023, marzo 2025, emitido también por el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, en el cual indica lo siguiente: durante el periodo de sequía, octubre de 2023 a marzo de 2024, para probabilidades de excedencia del 95%, los márgenes de reserva de energía en el sistema eléctrico ecuatoriano no son adecuados, porque presenta valores inferiores al valor mínimo establecido del 10%. Por lo tanto, con los recursos de generación existentes y proyectados a incorporar hasta marzo de 2024, no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado. Estamos hablando que desde el mes de abril de 2023, fecha con la que incluso se elaboró el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado, ya se advirtió de esta imposibilidad de garantizar el abastecimiento de energía pública, de energía eléctrica, y que incluso también, lo cual no fue puesto entre las prioridades del ministro Santos Albite, evidenciando la irresponsabilidad y sobre todo el deber objetivo de atención y cuidado como máxima autoridad de energía. Existieron alertas por parte de los mandos medios de la entidad de energía y ante este evidente estiaje era necesario incluso definir acciones para preservar las reservas de energía durante el periodo de estiaje octubre de 2023 a marzo de 2024, tales como, primero, mantener los niveles altos en los embalses del Sistema Nacional Interconectado; dos, reparar, rehabilitar el parque térmico generador que se encuentra fuera de servicio; autorizar solamente los mantenimientos que no afecten las reservas de energía y aquellos necesarios para garantizar la integridad y el funcionamiento continuo de las plantas generadoras.
SENACE, incluso mediante oficio, SENACE 2023-0497 del 24 de julio del 2023, concluye: en el caso de presentarse un escenario hidrológico seco y no cumplirse las hipótesis planteadas en este informe relacionadas con la recuperación del parque termoeléctrico, contar con las interconexiones internacionales, la expansión de la generación, suministro continuo de combustibles líquidos y atención a los problemas de congestión a la red de transmisión, al sistema eléctrico, podía enfrentarse a un racionamiento de energía en algunos meses de la época de estiaje. Mediante el acuerdo ministerial MEM 2023-0022 del 18 de octubre del 2023, el ministro de Energía y Minas declara emergencia del sector eléctrico del país en territorio nacional con el objetivo de incorporar generación adicional de energía. Y en los considerandos, el acuerdo ministerial recién mencionado se hace referencia a la numeral 31 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, la cual establece las situaciones de emergencia entre las que se incluye la sequía como evento de fuerza mayor o caso fortuito, y además se define como una situación de emergencia concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. No se puede desconocer que todos los años ocurren eventos cíclicos de causa natural, que en parte explica la crisis eléctrica. No obstante de aquello, queda claro que los eventos naturales se juntaron con la falta de planificación, con la falta de inversión en el sector y la falta de gestión por parte de las autoridades de turno, tanto a nivel ministerial como a nivel operativo. La falta de lluvia en la cuenca oriental del país, en donde se encuentran la mayoría de los proyectos de generación hidroeléctrica, y especialmente en el complejo Pauta Integral, que se compone de las centrales Mazar, Molino y Sopladora, podían haber enfrentado con mantenimientos preventivos sobre las centrales termoeléctricas, que dan entrar en funcionamiento oportuno y se hubiesen permitido cubrir incluso con la demanda del país y por ende por un mejor manejo de los embalses. Asimismo, el retraso en la obra del proyecto Toachi-Pilatón, que según el plan maestro de electrificación 2018 al 2028 preveía su ingreso en el 2021. Ha aumentado la dependencia del sector sobre la infraestructura oriental del país, cuando la central Ayuriquín, situada en la cuenca occidental, de 204 megavatios, hubiese cubierto el 50% de déficit de energía que tuvo el país, además de permitir también superar dicha dependencia. Por lo tanto, era previsible, fue notificada y existía un plan de acción trazado para esta época del año, por lo que la declaratoria de emergencia no cumplió con el numeral 31 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Al incumplimiento de la ejecución del plan maestro, estamos hablando del año 2018, se aprobó el Plan Maestro de Electricidad, en donde se establecieron 29 proyectos a construirse en un tiempo de 10 años. Y el año 2023 se podía establecer que ha transcurrido más de la mitad de ese tiempo y no obstante, de los 11 proyectos planificados para operar desde el 2020 hasta el 2023. Apenas 5 proyectos hidroeléctricos están en operación comercial. San José de Minas, Chalpi Grande, Toachi Pilatón Central
Sarapullo, Sabanilla y Proyecto Eólico Minas Huascachaca. Existen 6 proyectos que ya debían estar en operación comercial de acuerdo al cronograma, pero están retrasados. Y estos son la central Ayuriquín por parte de Toachi Pilatón, que debían entrar en operación desde el año 2021, pero todavía siguen en construcción. El proyecto fotovoltaico de El Aromo debía operar desde el año 2022, pero su estatus es con un título habilitante sin que inicie su construcción. El proyecto Mazar Dudas, reporta el estatus de paralización cuando debía operar desde el año 2022. La tercera unidad de la central termoeléctrica Machala Gas sigue en construcción y debía haber operado desde el año 2023. La quinta, el proyecto Villanoco III tiene título habilitante, pero no ha empezado su construcción. Y hasta su fecha de operación era el año 2023. Y finalmente se encuentra paralizado el proyecto Maravilla, que también debía entrar en operación en el año 2023. 5 proyectos que están en operación producen tan solamente 432 gigawatts por hora. Esto representa apenas el 15.4% de los 2.822.86 gigawatts por hora, que debían estar en operación con los 11 proyectos ya planificados hasta el 2023. Es decir, se puede establecer que en los últimos 5 años ha existido incumplimiento del 84.6% el plan maestro eléctrico. Esto explica por qué los proyectos de mayor generación, en este caso la central Ayuriquín, Toachi Pilatón y la tercera unidad de Termogas Machala, debe generar al menos de 902 y 510 gigawatts por hora. Pero aún se encuentran en construcción, pese a que su fecha de inauguración planteada era el 2021 y 2023. Señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, para concluir, no quiero que se olviden estas reflexiones que expongo ante ustedes. Los apagones que vivieron las familias ecuatorianas, el sector turístico, el sector empresarial, ha sido un grave problema prevenible. El estiaje o sequía en la cuenca oriental, donde proviene la generación hidroeléctrica, que representa alrededor o aproximadamente el 90% del suministro de energía eléctrica del país, del Ecuador, ocurre de manera cíclica durante un periodo de octubre a marzo todos los años. Por lo tanto, no puede ser calificado como un evento improvisto. No existía declaratoria de emergencia. El estiaje o la sequía en la cuenca oriental, de donde proviene la generación hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 90% del suministro de energía eléctrica en el país, ocurre de manera cíclica una vez más. Y a pesar de que este año se haya agravado el estiaje debido al fenómeno del Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, ya habían advertido de esta situación desde el año anterior, por lo que las autoridades podían tranquilamente prever y tomar medidas de prevención. La ineficiencia o la ineficiente operación y funcionamiento de grandes obras como sopladora y principalmente a la inoperancia de los funcionarios que se encontraban al frente de este sector, y cuesta trabajo incluso pensar que a su edad y con la experiencia profesional se trate solamente de inoperancia. Podría haberse tratado de un negocio incluso infame que generó la necesidad de declarar una emergencia mediante el acuerdo ministerial, del cual nuevamente hago mención.
MEM 2023-0022AM del 18 de octubre del 2023 para contratar energía eléctrica de barcazas extranjeras y a cargo de las empresas eléctricas de Quito. Es decir, el señor Marcelo Jaramillo, que peso de ser viceministro de Electricidad a gerente de la empresa eléctrica de Quito, quien incluso lanzó el proceso para la contratación de una solución para abastecimiento de energía eléctrica adicional que se requiere para satisfacer la demanda de energía a nivel nacional en el periodo de estiaje de 2023-2024, con un presupuesto de 163 millones de dólares. El gran afectado de las familias, el gran afectado de esta crisis que atraviesa el país, ya que no solo se necesita de generación de autoproductores, que son las conocidas barcazas, sino también que para amortiguar la crisis premitida que se les fue de las manos, el Ecuador ha pagado en los meses de septiembre y octubre del presente año alrededor, en este caso también mencionando la compra de energía eléctrica Colombia, la suma de 113.776.745,85 centavos, llegando a pagar en ciertos días hasta 57 centavos por cada kilowatts por hora importado, mientras que al Ecuador le hubiese costado hasta 10 centavos si el parque generador estaba en las condiciones de afrontar el presente estiaje, como le indica el Operador Nacional de Energía, SENACE. Se evidenció un incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, que tras 5 años de su aprobación se refleja un porcentaje del 84.6% de incumplimiento. Esta es una responsabilidad del Ministerio del Ramo y de las autoridades que lo presidieron. Los exministros, en este caso, Fernando Santos Albite, Javier Vera Grunauer, Juan Carlos Bermeo Calderón, René Ortiz Durán, José Augusto Briones y Carlos Pérez García, conforme lo establece el artículo 12 de la LOSPE. Y asimismo se evidenció la falta de gestión preventiva en el correspondiente mantenimiento al Sistema Nacional Interconectado. Este problema se heredó y se agudizó y lo estamos solucionando, porque el problema energético no es de ayer, no es de hoy, y aun cuando llueve, el problema energético está en que no tenemos los mecanismos suficientes en este momento, porque el señor que estamos llevando a juicio no cumplió con el plan maestro. Es por esto que la crisis energética no se va a solucionar mañana, si no trabajamos como el gobierno de nuestro presidente Daniel Noboa así. Existieron inobservancias a las alertas emitidas por SENACE y SELEC-EP sobre los efectos del estiaje. La respuesta de las autoridades fue nula, incluso tardía. Jamás se dio la contratación de gas para la termoeléctrica Machala. La contratación incluso por parte de la empresa eléctrica de Quito para aumentar 465 megawatts fue declarada desierta, y el contrato de Energy Kill establece unas obligaciones totalmente distintas a las manifestadas públicamente por el exministro Fernando Santos Albite. No existió una incorporación de nueva oferta eléctrica para enfrentar el estiaje. El exministro Santos ignoró e inobservó estas alertas emitidas. No realizó el mantenimiento de las centrales térmicas señaladas en este informe, en el informe.
Esto suma alrededor de 500 megawatts, lo que hubiera evitado que se malgaste la reserva de Masar entre los meses de agosto y octubre, lo que condujo al país a la crisis de un desabastecimiento de 5 gigawatts diarios entre lunes y viernes. Si se hubiera realizado estos mantenimientos para que los térmicos estén disponibles en agosto, como se detalló en este presente informe, el país no hubiera sufrido apagones. Esta es la causa directa. Esta es la causa directa donde se manifiesta la irresponsabilidad con la que fue manejado el sector eléctrico del país. La energía importada y la energía termoeléctrica son costosas. El kilovatio por hora de energía no suministrada cuesta 200% más que la energía más cara que pudiera existir. Y esta energía representa al Ecuador el doble de lo que importa a Colombia por cada hora que tengamos apagones. Esta pérdida ocasionada por los racionamientos de energía tiene un impacto mucho mayor a la simple falta de facturación de las empresas distribuidoras de energía. Golpea directamente a la energía del empleo, a la energía del sustento de los ecuatorianos y a la situación fiscal del Ecuador. Con estos puntos claves se pudo evitar. Con estos puntos claves incluso se pudo haber realizado acciones necesarias, permitiendo que el actual racionamiento se produzca por falta de mantenimiento del parque generador, especialmente térmico, ya que solo funcionaba al inicio de la crisis con 670 megawatts. ¿De cuánto? De 1.790 megawatts disponibles en el sistema eléctrico. Señores asambleístas, las omisiones por parte del exministro Santos Alvite y su equipo de trabajo viola el derecho de los ecuatorianos de tener acceso a energía eléctrica para realizar sus actividades. La inoperancia e incompetencia del funcionario, las inobservancias incluso, los mandatos legales, eso sin duda exige que desde la Asamblea Nacional se active el control político y el actuar fiscalizador de quienes estamos obligados a hacerlo y pedir que, cumpliendo el debido proceso y el amparo de las normas que regulen el debido proceso, se censure y se sancione, como en derecho corresponda al señor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía y Minas, y al mismo tiempo se traslade este presente expediente a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, a fin de que se investigue cuáles son las razones y por las cuales se llevaron adelante los contratos incluso de generación eléctrica, a los contratos que son agentes externos bajo el argumento donde como resultado un potencial delito de peculado y tráfico de influencias, que no solo ha perjudicado al Estado ecuatoriano, sino también a cientos, miles de familias ecuatorianas que hasta el día de hoy se encuentran literalmente en tinieblas. Finalizo mocionando esta aprobación de juicio político al señor Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza. Gracias.